México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por la Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, por el 104.3 de FM y por las personas que nos siguen también por las redes sociales de la misma radio. Agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la radio en Puerto Vallarta, Radio UDG en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez y a Jorge Cue en los controles y en la producción. Y bueno, pues buenas tardes Rosendo, me permito saludarte, me da gusto verte. Hola, buenas tardes a todos. Aquí en cabina tenemos al invitado y a César, y tenemos a una amiga del programa, amiga del Cook, su esposa, la maestra Zoraida, la encargada aquí de la parte de idiomas, que ya estuvo en el programa. Nosotros, ¿no? Sí. Y aquí está también, si en algún momento quieres participar o alguien te invoca, te llamaremos a la mesa, ¿eh? Recordar un poquito, ¿no? Que, el objetivo del programa. El objetivo del programa, este es el programa número 32. 32, ya, 32. Contra todos los pronósticos, Sí. Ya, Zoraida, ya sobrevivimos a los 32 programas. Es a partir de una lectura específica, discutir los temas de actualidad, los temas de la vida, los temas del mundo, acompañados de un invitado, en este caso es César. Y el libro de hoy es El cura Miguel Hidalgo, de Paco Ignacio Taibo II, nuestro flamante director del Fondo de Cultura Económica, que ha hecho un buen trabajo. O sea, yo lo he seguido en lo que ha hecho en este sexenio y ha impreso libros y regalado libros en comunidades indígenas, comunidades marginadas, llevando la lectura, que ese es el objetivo del Fondo de Cultura, a todos lados. Libros baratos o libros regalados o muy económicos a cualquier parte del país. Sí, Paco Ignacio Taibo II, un autor muy polémico, ¿no? Interesante, a mí en lo personal me gusta cómo escribe. Sí. En lo personal hay veces que no estoy de acuerdo Con sus ideas. Como lo dice, ¿no? A veces, pero también es porque es su propia personalidad, es disruptor, es muchas veces políticamente incorrecto, y pasó a la historia por una frase demoledora en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que es interesante por ahí buscarla en las redes sociales. No es tan demoledora, no es tan demoledora, pero lo dijo en un contexto de un triunfo electoral. Como siempre, no estaremos de acuerdo, pero bueno. Sí, no es demoledora tampoco. No sé cómo decirlo, ¿qué sería? Una frase bastante vulgar. Muy coloquial, muy de barrio. Una frase bastante irrespetuosa en un espacio académico y de personas. ¿Te sentiste aludido? No, si me permites te digo la idea, porque luego me vas a dejar terminar. Sí. ¿Cómo el futuro representante del Fondo de Cultura Económica, en el espacio más importante de las letras de la lengua española? Okay. La Feria Internacional de Guadalajara es la feria más importante de la lengua española en todo el mundo. Vienes y utilizas una expresión muy de barrio, pero puede ser, es hasta violenta, pues, en términos de hace una alusión a un tema de sexualidad, es agresiva, es violenta, no la voy a decir porque sí me parece bastante violenta. No es que me sienta aludido, no, sino que es un tema de quién eres y qué representas. El que se las dejamos caer doblada. No, que no le vas a decir. Sí la voy a decir. Es bastante agresivo y bastante violento, ¿no? No lo sé. Pero bueno, no, es que yo solo sé que no sé nada, ¿no? No, espérame. El lenguaje mexicano es tan extenso y tan florido, ¿sí?, que no... Tú lo ves con esa connotación, para otros fue chusca, para otros fue graciosa, entonces depende de las interpretaciones. El mundo se interpreta desde el lugar de cada quien. Por eso. Pero además la figura, o sea, quién eres y lo que representas. Pero es que él siempre ha sido así.
Más o menos. Malo que él hubiera dicho una cosa que no esperaríamos de él. Sí, una cosa como que Una amorosa. digamos. Una cosa amorosa, digamos, porque no es amoroso, Sí, ¿no? exactamente. A mí en lo personal, Paco Ignacio Taibo II es un tipo que yo lo traté en persona cuando yo era Sí, estudiante. sí me contaste que lo Sí. paseaste por Guadalajara. Sí, cuando yo era estudiante lo invitamos a dar una conferencia en el CUCH. Él estaba en Ciudad de México y lo único que nos pidió fue invítenme a comer carne en su jugo. Iba a decir el nombre del restaurante, pero no lo voy a decir. Y él pagó su vuelo, su hospedaje. Y nos pidió un refresco un refresco negro, ¿no? Ok, sí. Y todavía se podía fumar en los espacios cerrados y él fuma y fuma en el auditorio de Alberto Navarro Sánchez y dio una excelente conferencia. Un buen tipo en términos de trato personal. Yo me quedé con muy buen sabor de boca. Me gusta cómo escribe. De repente hay formas, hay frases o esos que no me agradan mucho, pero es una lectura. Hay es un, una lectura hay un interesante. libro que a mí me encanta, que se llama Días de Combate, fue de sus primeros libros. Aparte de esto, es un escritor prolífico, cuento, novela, novela policíaca, guión de teatro. O sea, el tipo escribe mucho y escribe en todas las variantes. Sí. Y hablar un poquito de César Ortega, que Sí. César eso lo que Ortega íbamos. ya está aquí con nosotros, perdón. No, dale. César Ortega es una persona que yo aprecio mucho, es esposo de mi amiga Zoraida, que tenemos años de conocernos. Él es una persona muy, muy comprometida con temas del medio ambiente en Vallarta. Él nace en España, pero es vallartense. Los vallartenses nacemos donde se nos da la gana. Y bueno, es agradecerle a César Ortega. Legalmente ya es mexicano. No, sí, claro. O sea, legalmente ya tiene es las dos mexicano, nacionalidades. ya es de nosotros también. Ahorita en la segunda parte ya César participará No, en el programa, ¿no? Y bueno, el libro de hoy tiene que ver mucho con este mes patrio, que donde todos somos mexicanos, somos orgullosamente mexicanos este mes, que es el cura Miguel Hidalgo, y el libro es un libro pequeñito, y es un libro fácil de leer, donde Taibo, a través de una investigación que hace de diferentes autores, crea esta nueva biografía, entre comillas, de don Miguel Hidalgo y nos muestra caracteres más humanos y cosas que quizá la historia que nos enseñan en la escuela no quiere ver o no nos enseñan de manera tan sencilla. Sí, no, y fíjate, Rosendo, que sí, el libro está... a mí me gustó el libro. El libro que lo encontramos en electrónico, El cura Miguel Hidalgo, que es una primera versión, esa la mandamos a César, es la primera versión de un libro que después se va a publicar, que también es el cura Miguel Hidalgo y sus amigos. ¿No? Entonces, como que lo fue construyendo en el tiempo y lo fue ampliando cada vez más. Es un buen libro, no nada más habla de Hidalgo, habla de... No, pues habla de todo lo de que todos rodea los a Hidalgo, amigos, entre comillas. de todo lo que rodea a Hidalgo, que es todos los héroes de este país, de la independencia. Actores. Sí. Actores. Pone en el debate la construcción de los mitos, ¿no? O sea, me parece, la parte de cuando habla del Pípila me parece bien interesante, ¿no? Las diferentes muertes del Pípila, o que habla de los retratos de otro personaje. Entonces, de Morelos, creo que habla de cómo se ha retratado Morelos, cómo se ha representado a Hidalgo. Entonces, humaniza la historia, la narra de una manera muy padre, y son pequeñas viñetas, ¿no? Es un libro que se lee muy ágil porque en 5 minutos ya leíste un pedacito. Lees un capítulo cada 5 minutos. Eso está fabuloso, porque es un buen libro de divulgación, critica la historia oficial. Más que oficial. Sí, la historia oficial. Platicábamos antes del programa con César y con Zoraida sobre por qué la historia se nos vuelve aburrida en la escuela. Porque te lo enseñan muy lineal y muy de apréndete fechas, apréndete lugares y apréndete esto, nada más. Cuando lees a Taibo o cualquier otro autor que reimagina la historia y te lo trae de una manera tan sencilla, disfrutas la historia y la comprendes de otro punto de vista. Sí. Hasta novelada. No está ¿Qué me gustó del libro? Ya el final, el de El cura Miguel Hidalgo y sus amigos, en el libro al final pone todas sus referencias bibliográficas. Son un montón, ¿eh? Sí, son un montón de libros que se tuvo que chutar para llegar a esto. Y le tira en varios momentos del libro y le tira durísimo a uno de los autores. ¿A Lucas Alamán? Uno de los autores a Lucas Alamán le tira reaccionario, sí, ¿no? le tira feo. Le tira feo. Pues, pero bueno, para ya empezar. Y ahorita en el segundo bloque ya entrará César a platicarnos. a aterrizar esto, Francisco Ignacio Taibo Magojo, conocido como Paco Ignacio Taibo II, nació en Gijón, Asturias, en el 49. Escritor, político, activista, líder sindical, español-mexicano. También él ya se hizo mexicano en los años 80. Hispano-mexicano, perdón, disculpe usted. No, hoy anda un purista con el lenguaje acá, Marco. No siempre. Hay veces que también se te van las caras al monte. Claro, también. Y bueno,
Ha sido un gran fomentador de la lectura a nivel nacional y divulgador de la historia. Él creó el Festival Literario de la Semana Negra de Gijón, que es un evento donde están los novelistas negros de novelas policíacas y ese tipo Novela de cosas. negra. Novela negra. No, seguimos. Es que luego se puede sobreinterpretar, ¿no? Ya sé. No, Y bueno, es hermano de Benito Taibo, otro escritor interesante. Otro escritor interesante. Bueno. Y ¿Su del papá también era escritor? Sí, papá de sí, Paco y filósofo. Filósofo. Y del profesor Carlos Taibo, también él maestro en la UNAM. Taibo ha sido el maestro de la UNAM en la carrera de Filosofía y Letras. Que nunca acabó una carrera, no es licenciado en nada. No, sí, tiene una carrera, no me acuerdo en qué, pero sí tiene una carrera. Yo no encontré y también... Entonces, ¿cómo ha sido profesor en la UNAM sin una carrera? Puede ser. No, ¿sí puede ser? Sí, Paco Ignacio Taibo, según yo, nunca lo ¿Se puede ser profesor sin carrera? Yo sé. No, pero pregunto. Si me dejas terminar, después empiezas con tus preguntas así que lanzas como metralleta. Según yo, Paco Ignacio Taibo II no acabó ninguna carrera, no tiene un grado académico, más sí asistió a la UNAM y él se dedicó más bien a escribir y esas cosas, según yo, pero sería cuestión de verificar. Y lo que te pregunto a ti, ¿se puede ser profesor en una universidad? En la UNAM se hay esa forma, ¿no? No la hay. Según yo sí. ¿Sí? Aquí en la Universidad de Guadalajara no se puede, pero en la UNAM sí hay una modalidad, según yo sí. Ah. Ha habido... Sí, César. Sí, te voy a poner un ejemplo. En España, en la Universidad Complutense de Madrid, la mujer del presidente del gobierno, que no tiene una carrera universitaria, es responsable de un máster. Pues sí se puede. Sí se puede. Okay. No sé si Juan José Arriola tenía una licenciatura. No sé. Y él era maestro de la universidad. Según... Hay que investigar. Habrá que investigar. Aquí. Y bueno, ya para casi ya nos no acercamos. ¿Me vas a lanzar preguntas como no, ya no, pero ya déjame mi sección antes de que pasemos ya con el invitado. Un día como hoy, un día como ayer, 19 de septiembre, 1580, el escritor Miguel de Cervantes Saavedra es liberado de su cautiverio después de la batalla de Lepanto. Después de la batalla cae arrestado por los moros y lo liberan un día como ayer de 1580. ¿Y por qué es importante? Porque es el escritor del Quijote de la Mancha. Claro. Y es el padre el que le da forma al castellano, ¿no? Ahorita César nos pudiera... Ahorita César aquí sí, César es el que nos va a explicar. Cervantes sí es el padre se le toma como el padre del castellano, ¿no? Bueno, realmente el idioma castellano nace en Santa María de la Cabeza, Santo Domingo de la Calzada, perdón, en el siglo XIII como idioma. Yo creo que el que consigue que el idioma castellano o el idioma español se convierta en un idioma universal precisamente es Miguel de Cervantes, que curiosamente muere el mismo día que William Shakespeare, el mismo día del mismo año. Eso es bien curioso, es muy curioso, porque el que le da la forma al inglés... Muere el día que el padre del Quijote de la Mancha. Y sí, eso es una cosa de la historia muy curiosa. Una casualidad. Como dos genios mueren el mismo día del mismo año. Dos genios de la lengua. Que nunca se conocieron y yo creo que nunca supieron de la existencia del otro. Es lo más seguro. Probablemente. Pero sí fue muy... Una casualidad impresionante. Sí, de las más extrañas. Sí. Luego, en 1952, un día 19, en Estados Unidos... Walt Disney estrena la primera película sonora de animación. Es un pequeño corto de Mickey Mouse en un barco. Es a blanco y negro, pero ya es sonoro. En el 52, en pleno marcatismo, en la época del marcatismo, el gobierno prohíbe la entrada a Estados Unidos de Charles Chaplin, acusado de ideas comunistas. Es la época en la que todos los actores de Hollywood, todos los actores de Hollywood o de otros países que parecieran rojillos, estaba prohibida la entrada a Estados Unidos. Imagínate, a Charlie Chaplin le niegan la entrada. Luego, un día como ayer, del 68, Barros Sierra, el del sector de la UNAM, encabeza la mayor manifestación del 68 de estudiantes de la UNAM y el Poli. Le piden su cese, él lo pone en la mesa, no se lo aprueban, y entonces se convierte en el dirigente de la UNAM en el 68. Un día como ayer, en el 85, México sufre un temblor de 8.1 en la escala de Richter y mueren 10,000 personas en todo el país por el temblor del 85, del cual ya tenemos un montón de referencias a partir de... Y acuérdate, ¿dónde te agarró el temblor? ¿Te acuerdas la canción? La canción de Chicoche, claro, fue un hitazo, sí, ¿Dónde te agarró claro. el temblor, el ¿no? mexicano es bueno para burlarse de sus desgracias, o sea...
¿Y dónde te agarró el temblor? ¿Dónde estabas? No, yo tenía... Tenías 5 años. Yo tenía 2 años y medio, estaba en la cuna, yo creo. ¿Tú dónde estabas? Yo estaba acostado en mi cama, me acuerdo que mi mamá nos levantó, está temblando, ya nos paró y todas las cosas. Tú ya estabas en México del 85, ¿no, verdad, No, César? yo llevo en México desde el año 2005. O sea, no te tocó, pero te tocó el de hace 7 años. Ese sí. Ese sí te tocó. Ese sí te tocó. ¿Y estabas dónde? Yo estoy aquí en Puerto Vallarta. Prácticamente no me he movido de Puerto Vallarta. Okay. He viajado muy poquito por México. También es el aniversario del Colegio Repsamen. Ah, qué bueno. Ese es... Buen dato. Bueno, no buen dato. No. Dato dramático. Sí, no es buen dato. Sí, de cuando una mala edificación se cae y mueren varios niños. Por un tema de corrupción. Sí, y algo que por un tema de vemos corrupción. algo Todos los días, constante. de todos los días, en cualquier parte del país. Prácticamente en cualquier lugar del Cualquier país, da parte igual del quien país. gobierne. Exacto. Es decir, Sí, no sí. tiene nada que ver con un partido o con otro. Sí. Esta vez le tocó a nuestra nueva flamante presidenta, Le tocó a Claudia que era Sheinbaum, la jefa de responsable gobierno. de la jefa de gobierno de Tlalpan en ese momento. Pero ese yo creo que es uno de nuestros males terribles que tenemos, Sí. y que yo creo que es el primero que tendríamos que eliminar definitivamente. Sí, la corrupción. La peor lastre del país, ¿no? Me parece. Yo creo que sí. Sí. Pero bueno, yo que doy ética, mis alumnos, lamentablemente no les puedo quitar esa idea de la corrupción. Es un tema cultural. Es un tema cultural. ¿no? Hay escuchas muchas frases cuando llegas a México y que te dejan un poco así como abrumado, ¿no? Que te En quitan ese sentido. el ánimo de cuando llegas, ¿no? Al menos que te sacan de onda, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo 2 o 3 frases que para mí eran impactantes. La primera esa que todo el mundo conocía, el que no transa no avanza, y que era como una especie de dogma que está enraizado en toda la sociedad. Y luego había otra que también me dejó muy impresionado, que la conocí no hace muchos años, hace 5 o 6 años, y era que se lo madrugó. Sí. Es una frase que tiene un significado demoledor. Sí. Demoledor. Es decir, aquí lo que prima es el que primero la haga. ¿El madruguete? Sí, El madruguete. Vámonos a la ¿Otra efeméride más o ya? No, pues es que nos fuimos. Nos alargamos, me peleas. No, y aparte no hay ninguna más interesante. Bueno, nada más, un día como mañana, del año 1800, y ese es porque a mí me encanta ese escritor, de 1860, fallece Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, que habla del desapego, de cómo el apego es el que te hace que sufras y hay que desapegarnos para no sufrir. Y cómo... Vamos a la pausa, ándale. Nada más, antes de irnos a la pausa. Saludos. De manera impositiva, Rosana ya nos quiere mandar a la pausa. No, pues ya es hora. Hoy es día, y es una cosa que a lo mejor no debemos de perder nunca de vista, es Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Pensamiento. Hoy. Tú me reprimes mucho, 20 amigo. de septiembre. Vámonos al corte. Gracias, qué casualidad. Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti. Iberoamérica es más que una región, es una confluencia de naciones, pueblos y visiones en floreciente desarrollo. El noticiero NSC es una ventana internacional que divulga el quehacer de las diferentes comunidades del mundo de la ciencia, la tecnología y las artes. Producido en México para más de 20 países, este es el informativo más importante de Iberoamérica. Escuche su versión radiofónica en todas las estaciones de la red Radio UDG. Noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, conducido por Dafne Alfaro. Todos los sábados en esta frecuencia a la 1 de la tarde. Conexión Cucosta, un programa con el acontecer universitario. Entérate de actividades culturales, académicas y proyectos realizados en el Centro Universitario de la Costa, sus alumnos y egresados. Martes, 5 de la tarde, por el 104.3 FM. Conexión Cucosta. Amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, soy Guillermo Daniel Torres. Los invito a escuchar un programa de salud, deporte y prevención todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con temas de actualidad, con los mejores profesionales de la salud de aquí, de el área de Bahía de Banderas. Objetivo, mejorar la calidad de vida. Salud, deporte y prevención.
con la conducción de Guillermo Daniel Torres, atendiendo y siguiendo programas de vida sugeridos por especialistas médicos. Esto es para todos. Salud. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Bueno, muchas gracias por seguir escuchándonos aquí en la Radio Universidad de Guadalajara. Un saludo a Gisela Carrillo. Gracias, Gise, por estarnos escuchando. Olvidé el celular en la casa. No, y dice Gise que nos manda saludos Mariana y Héctor. Saludos a Mariana, Héctor. Un fuerte abrazo a los tres. Saludos a mi amiga y alumna Aida Olimpia Limón. Nos vemos mañana para aquel proyecto. Said, se te extraña acá. Ya no vienes acá al barrio de los pobres. Gracias, Said. Y a Marco González, te esperamos el siguiente viernes, Marquito. Aquí en tu casa. Pues ya hay que darle taibo porque créeme que se va a poner bueno y aparte nos come el tiempo, ¿eh? Entonces, César, ¿tú habías leído este libro o no, verdad? No había leído el libro. Y, bueno, primero lo que quiero decir es muchas gracias. No, por gracias invitarme. a ti. Estoy encantado de estar con ustedes y la verdad es que yo creo que a partir de hoy me voy a aficionar todos los viernes a escuchar sí. Porque son súper divertidos. Aunque Rosando me hace enojar. Tú te enojas solo, ¿eh? A ver, hay que decir que para los tres fue la primera leída que le dimos al libro. O sea, yo no lo conocía. No lo conocía tampoco, entonces para los tres fue conocer algo diferente. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció leer sobre la independencia de México siendo de España y sabiendo lo que sabías de la independencia? Bueno, mira, quizás lo más importante de entender aquí es que las cosas como se ven en México no se ven en España. Las cosas se ven de una manera completamente distinta. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Yo no sé si tú sabías que en Madrid tenemos un monumento a Miguel Hidalgo. Sí. En el Parque del Oeste. Sí, que es muy extraño, ¿no? O sea... Entonces, es un monumento que se levantó. Además, ¿sabes por qué se hizo ese monumento? Se hizo en un intercambio. Se regaló este conjunto monumental por parte de México a España, y España le regaló una Cibeles a México. Una fuente de las Cibeles, que es donde todos los españoles que viven en México van a celebrar cuando somos campeones de Europa o campeones del mundo. ¿De acuerdo? Igual que el Real Madrid va a celebrar en la Fuente de las Cibeles cuando son campeones de Europa. Entonces, ese intercambio tuvo lugar en 1980, ¿de acuerdo? Cuando era presidente del gobierno Adolfo Suárez. Y Años Echeverría 70. en México. ¿Era Echeverría en México? Creo que era López Portillo, que además fue el primero que desmontó el sistema de partido único, ¿no? Sí. Me parece en México, ¿no? Sí. Es decir, México estaba abriéndose a la democracia, igual que España en ese momento también se estaba abriendo a la democracia, pero no nos olvidemos que Adolfo Suárez era el primer presidente de la democracia española, ¿no? Entonces, no deja de ser algo representativo que hubiese ese intercambio de estos grupos escultóricos. Entonces, realmente yo creo que nunca se ha tenido una sensación de rencor o de venganza ni nada por el estilo desde el punto de vista de España con respecto a México. Al contrario, solo y exclusivamente lo que se piensa y lo que se cree y lo que se conoce de México son cosas buenas. Son cosas positivas, ¿de acuerdo? Ese es el ideario, podríamos decir, de la calle, el de la gente de la calle, ¿no? Hay que tener en cuenta algo muy importante y es lo siguiente, y es que en México, en España en estos momentos, las grandes fortunas mexicanas son propietarias de la parte por ejemplo, de la ciudad de Madrid, del barrio más caro que existe en Madrid. Es decir, hay muchísimos mexicanos viviendo en España, trabajando en España, hay muchísimos españoles viviendo en México, trabajando en México, pero cuando se empieza a salir a viajar, cuando se empieza a tener este intercambio de información y de conocimientos, te das cuenta que, por ejemplo, en España no hay ese sentimiento que hay aquí específicamente. Fíjate que en el mismo momento que sucede la independencia de México con respecto a España, España está invadida por los franceses. Están luchando por su independencia. Estamos luchando por nuestra independencia. Sí. Pero nunca vas a encontrar
a ningún español que en cuanto conozca a un francés le diga, oye, ¿sabes qué? Nos robaron la porcelana de la isla de la Cartuja. Ustedes se llevaron esta porcelana y ustedes nos robaron cuando vinieron aquí. ¿Y por qué? Pues porque, pues coño, ya pasaron 200 años. Exacto. Es decir, ¿qué tiene que ver una historia que ni siquiera tiene que ver con los que estamos aquí, con los que nos conocemos, los que estamos en la mesa, ¿no? El otro día estuve con el canciller nuevo del Consulado Español en Guadalajara y me dice que no había pasado una semana cuando ya le andaban reclamando por el oro en un centro comercial. Entonces, ese tema hay que cambiarlo. Hay que cambiar el enfoque porque, créanme, ese tipo de rencores, si me permiten, hice aquí una reflexión. Claro, digo, el resentimiento de situaciones que ya no existen contra seres humanos que no son responsables de ese resentimiento que tú tienes, por tanto es un problema del resentido y de su forma de afrontar un sentimiento ajeno, inducido en muchos casos de forma perversa para distraer los problemas reales que le afectan a esas personas. No, claro. O sea... y este resentimiento ha sido utilizado en el lenguaje, en el discurso político, ¿no? Ha sido central en el discurso y todos los político días. de México. Hace 2 meses. Sí. Otra vez con que hay que pedir disculpas, con que no se quede, con que no se cuánto. Es que eso recuerda algo. Es para que se les olvide lo importante. No, deja amigo. de eso. Se acerca septiembre cada año y nos sentimos más mexicanos. Esto es una cosa muy mexicana. Fin de septiembre, el mes del mexicano. A mí me parece ridículo. O sea, ¿cuándo se viste el mexicano de mexicano? El 16 de septiembre. Diario. O sea, diario me he visto de mexicano. No. ¿Cuándo hacemos noches mexicanas? El 16 de septiembre. No, diarios son noches mexicanas. No, Marco. Sí, entiendo, pero entiéndeme lo que te digo. En el imaginario, el septiembre es el mes de la patria donde me tengo que sentir más orgulloso y más odiar al español, porque fue el que me conquistó. A ver, conquistó a unos indígenas de hace 3 siglos, 4 siglos, 5 siglos. A mí no me conquistó el español. O sea, como dices, tenemos que ir dejando esos odios que no son reales. Lo que pasa es que si además hay un discurso que está en los libros de texto, si además hay un discurso que está en la clase política que lo utiliza para medrar, si hay un discurso que es un aprovechamiento de una especie de diario colectivo que no deja de ser algo mitológico ya, prácticamente, en ese sentido, pues va a ser muy difícil que las cosas cambien. La gente va a seguir pensando de la misma forma. Entonces, la única forma que la gente puede cambiar ese enfoque es viajando un poquito más, preocupándose de hablar con gente que tiene opiniones diferentes a las suyas. Y acercándose a las lecturas, ¿no? Y qué suerte de poder hablar con gente que habla tu mismo idioma, el español. Sí, claro. Poder preguntar. Y con ñ. Español con ñ. Además, fíjate, otra cosa que también creo que es muy interesante de entender o de reflexionar, ¿no? Y es nosotros aquí, sobre todo, por ejemplo, los mexicanos que hay en Estados Unidos, ellos tienen el orgullo de ser latinos. Sí. No son latinos, son hispanos. Exacto. Es decir, tú, yo, los 3 que estamos aquí hablando, estamos hablando en español, no estamos hablando en latín. Sí, claro. Lo del tema del latinoamericano lo inventó Napoleón III porque tenía un buen equipo de marketing que metió el tema en el asunto para poder sacar tajada del tema. Claro. Él se quería quedar aquí y se trajo a su amigo Maximiliano pues para quedarse aquí, para llevárselo crudito, pues también se quería llevar el oro, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que volver un poco a nuestros orígenes, no avergonzarnos del asunto, ¿no? Me dicen muchas veces, hay un autor que decía que ¿por qué los americanos tienen esa forma, los norteamericanos esa forma de comportarse como que son los mejores del mundo? Porque es que en la escuela se lo dicen todos los días, que son los number one, los mejores, que no hay nadie mejor que ellos. Y nosotros aquí, ¿qué es lo que decimos? Fuimos que somos los hijos de, porque no, y nos quitaron, y nos hicieron, y nos dijeron, y nos violentaron, todo ese tipo de cosas. Entonces, nos están diciendo pues que no valemos lo que realmente valemos. Y valemos un chingo, perdón por la expresión. No. Sí. Aquí los invitados sí pueden decir groserías. También, fíjate, y tiene que ver con el libro es interesante, ya ahorita hablaremos más del libro, pero tiene que ver también con la historia patriotera que se ha promovido desde los mismos, al concluirse la Revolución Mexicana, empiezan a construir toda una historia también de identidad nacional, donde había que encontrar malos, ¿no? Malos y buenos. Y empiezan a ver hay que construir mitos. Sí, claro, construir mitos para construir una nación, desde con los autores del siglo XIX. El cómo deconstruye Taibo que deconstruye los mitos. Al Pípila,
me parece fenomenal. Sí. O sea, tú cuando eres niño y ves la historia dices, te imaginas un señor cargando una losa de piedra, arrastrándose hacia la puerta y prendiéndole llamas, dices, no manches, qué hombrezote. Sí. Pero ya luego lees a Taibo y dices, lo desmitifica. Hay tantas versiones del mismo sujeto que ya dices, quién sabe qué pasó realmente. ¿Les parece si nos vamos al corte? Al primer audio. Al primer audio y regresamos con... ¿Al corte? Al primer corte. Al primer corte y regresamos para seguir al segundo corte ya, para reflexionar en torno a esto de cómo en el libro se deconstruyen un poco esas interpretaciones y versiones de la historia. ¿Sí? Por supuesto. Gracias, no se vayan. Llámanos al 322-226-2233. XHUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Te quieres hacer rico, manejando perico, vender anfetamina, te llevará a la ruina. Comienza como un juego, vender a tus amigos, y cuando te das cuenta, hay muertos, hay heridos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, no. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM presenta Momentos Musicales con Aquiles Morales. Un nuevo espacio de escucha y reflexión sobre la música y el arte en México y en el mundo. Te invitamos a escucharnos todos los sábados de 3 a 5 p.m. Traeremos a la luz panoramas musicales y artísticos poco explorados en la bahía para renovar nuestros oídos y reflexionar sobre nuestra existencia a través de la música y el arte. Momentos Musicales. Sigue nuestra página de Facebook, Radio UDG. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Estamos de regreso en su programa. Saludos, doctora Gaby Startachini. Un gusto que nos esté escuchando. Gracias, doctora Gaby. Y gracias, Gaby, por escucharnos. Deberíamos de haber transmitido esta discusión del intermedio. Pues ¿no? sí, pero pues siempre en los intermedios discutimos cosas que luego se nos olvida, es lo malo. Bueno, estamos aquí discutiendo sobre la independencia de México, que en base al libro de Taibo, pero acá César nos está llevando por otros caminos, pero vamos hacia el mismo destino, o sea, no se apuren. Ya saben que este programa va y viene y de repente... Del libro nos exactamente. El invitado. Entonces... retomando un poquito de la historia y de los grandes mitos de la historia mexicana que hay que desmontar a final de cuentas, estábamos aquí en el comercial hablando sobre los afrodescendientes, el papel del afrodescendiente en la historia de México, el cual es muy relevante. El primero que yo pongo en la mesa es Morelos, el que escribió Los Sentimientos de la Nación, el que habló por primera vez de la patria mexicana. Era un mulato michoacano, pero era afrodescendiente. Entonces hay que darle el valor a esta minoría que en México actualmente está, porque no solamente está él. César nos ponía en la mesa a Vicente Guerrero, primer presidente afrodescendiente de México, consumador de la independencia con Iturbide. Sí, señor. Sí, señor. Cuando nuestros vecinos del norte andan presumiendo que tuvieron un presidente de color... En el 2000 algo. En el 2000 y pico, nosotros, desde el recién nacimiento de la primera nación de América, para mí, tuvimos un presidente de color, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante. Fíjate que precisamente en el libro hay una cosa que a mí me llama la atención de Taibo, ¿no? Yo creo que él lo enfoca más desde un punto de vista de lucha de clases, que no fue la independencia. Mi punto de vista, mi opinión, no fue la independencia, pero se olvida de los descendientes indígenas y se olvida de los descendientes afroamericanos. Entonces, él habla un poco de Guerrero y de una escaramuza que hay con los machetes en un río donde se dedican a defenderse todos ahí medio desnudos y tal, que es muy interesante, es muy divertido. Muy divertido. Sí, pero de ahí no pasa, es decir, no habla en absolutamente nada más, no habla de la importancia que creo que tuvo para mí esa
ese nivel de igualdad que teníamos en ese momento, ¿no? Sí, yo no ahí- sé ni siquiera después las cosas se torcieron. Y fueron, digamos, a peor desde mi punto de vista, porque después cuando llegamos a la época de Benito Juárez nos encontramos con que en el proceso de desamortización, donde se incautan los bienes eclesiásticos, no solamente se incautan los bienes eclesiásticos, También lo de los- sino es parejo, también es se parejo. elimina Los pueblos toda indígenas. la propiedad de los indígenas, cosa que es algo verdaderamente de locos, ¿no? Que un indígena precisamente haga exactamente eso, ¿no? O alguien de origen indígena, ¿no? También Taibo, yo creo que leí por ahí que escribió un libro sobre los pueblos yaquis al principio del siglo XX, si no Con Porfirio Díaz. Con Porfirio Díaz y del genocidio que provocó otro descendiente de indígenas Totalmente. contra los propios indígenas, ¿no? Es un En absurdo donde- de la vida, ¿no? Un absurdo eso, ¿no? Fíjate que lo más curioso es donde trasladaban a esos indígenas yaquis, a esa gente las revoltosa, haciendas por de barcos Nequén. hasta... No. Perdona, los trasladaban hasta Nayarit. Los traían a Nayarit, los colocaban en los trenes que se utilizaban para mover el tema de la fruta, que se había generado como negocio con compañías americanas para trasladar la fruta en trenes, porque en ese momento los trenes se habían puesto en marcha gracias a Porfirio Díaz, trasladaban a los indígenas en los trenes, algo muy parecido a la Alemania nazi, lo que hicieron, en es ese lo sentido, que te iba y a los decir. llevaron hasta el Yucatán. Sí, Los hasta llevaron Yucatán, hasta el las Yucatán haciendas y de Nequén. murieron Sí. miles Claro, y en el miles y camino. miles de indígenas. Claro. Y al final esa gente, los poquitos que quedaron, regresaron andando hasta sus lugares de origen. Y eso tampoco lo vas a ver muchas veces en la historia, ¿no? Entonces, eso no lo hicieron en la independencia. Bueno, ¿de acuerdo? a ver, no. Los gachupitis Bueno, ni nada por el estilo. entre las Eso pocas- lo hicieron nuestra gente. Nuestra gente que además nosotros venía de mismos, nosotros Sí, pero mismos. entre las pocas cosas buenas hacia los indígenas que hizo este gobierno que está terminando fue eso. Fue reivindicar a los yaquis, se les regresaron tierras, se les dieron escrituras de sus tierras finalmente. O sea, de lo poco bueno hacia los indígenas fue eso. Los yaquis sí fueron víctimas de todo eso, pero ahora ya se les dieron escrituras de sus tierras, ya tienen control sobre sus tierras, entre comillas. Que no estaba enterado Sí, de eso, sí, pero sí. qué bueno, ¿no? Pues en la Revolución, mira, no sé si vieron ustedes una película, yo se la recomiendo, es una película muy de Hollywood, ¿Cuál es? ¿de acuerdo? Pero se llama Viva Zapata, Claro. de Elia Kazan, de Muy- 1956. esa es buena, con Marlon Brando. Con Marlon Brando. Buenísima. Nunca la he visto. Buenísima, Es buenísima. una película maravillosa y en donde hay unos mojones de piedra que van señalizando las tierras de los indígenas y los mismos indígenas dicen, nuestro título de propiedad es el que teníamos de los reyes, Sí, de los españoles reyes. que nos dieron, Y y los- ustedes no lo quieren quitar. Y los guardaban. Y los guardaban. Guardaban sus títulos de generaciones y los sacaron en la Revolución. Desde la época de la colonia yo soy dueño de estas parcelas, sí. Que parte de lo bonito de este libro es eso, ¿no? Que también nos pone a reflexionar o a discutir también esa historia patriotera que se ha construido, porque está desmitificando una serie de tabúes, ¿no? Le da su lugar, o humaniza a los actores que participan en la independencia. Y regresando al tema, ¿no? O sea, hablábamos de regresando un poquito, tú lo ponías sobre la mesa, César, cómo en México tenemos desde el nacimiento de este Estado Nacional a un presidente afrodescendiente, después Juan Álvarez también va a ser presidente afrodescendiente, y Juárez, que es indígena, y Porfirio Díaz, que es indígena. Y nos hemos detenido mucho en esta historia nacionalista, en resaltar mucho el papel de Juárez como ese presidente que viene de las comunidades indígenas, indio zapoteca, que llegó a ser presidente de la República. Y borramos a las otras minorías, que son las minorías afrodescendientes, que tienen un papel fundamental en la construcción de la nación también, ¿no? Un poco por ahí, si lo pudiéramos dar por ahí, o nos llevas tú por donde quieras, César, ¿no? Bueno, yo creo que lo que pasa es que la historia no es absoluta. Siempre hay matices y siempre hay gente que arrima el ascua a su sardina, como decía el caso de Paco Ignacio Taibo, y siempre hay luego interpretaciones también sobre los hechos históricos, ¿no? Entonces, según
tu tendencia pues lo vas a enfocar de una forma o de otra. Yo creo que en el libro él, como te decía, él plantea que hay una lucha de clases, hay una lucha del pobre contra el rico, y lo dice él en el libro, y que es por eso que es el momento en el que se genera la guerra de la independencia o nace la sublevación en ese sentido. Y yo te decía en una conversación que tuvimos, esto no fue una guerra de ricos contra pobres, fue una guerra de padres contra hijos, hermanos contra hermanos, primos contra tíos, todo en ese sentido. Mira, hay muy poca gente sabe, yo no sé si conocéis que hay un cuerpo de seguridad en España que se llama la Guardia Civil, que es parecido a la Guardia Nacional, ¿no? Sí. El fundador de la Guardia Civil era el Duque de Ahumada, era uno de los, más patriotas que había en España. El Duque de Ahumada era conde de Moctezuma. Era heredero de Moctezuma. Descendiente de Moctezuma. De hecho, en Extremadura hay un palacio en la ciudad de Badajoz, que es el Palacio de Moctezuma, ¿no? Y la familia de Moctezuma terminó trasladándose a vivir a España, y fue naciendo allí, fue volviendo, pero ellos son Moctezuma. Ellos tienen una controversia todavía hoy en día. Sí, por la pensión. Por la pensión. Sí. ¿Y sabes por qué lo dicen? Lo dicen porque cuando el rey de España, Felipe II, otorga las tierras y la propiedad a los pueblos indígenas, a la familia de Moctezuma le otorga todo lo que son las tierras de la Ciudad de México. Entonces, según ellos, antes de la independencia eran los legales propietarios de toda aquella zona, y además les otorga una pensión precisamente, ¿no? Entonces todavía seguían litigando en ese sentido. Hasta el siglo XX, hasta entrado el siglo XX, no me acuerdo si fue con Cárdenas, se les seguía pagando una pensión, que llegó un gobierno y dijo ya no. Y luego la canceló, sí, pero se les pagaba una pensión, sí, es decir, se respetaba esos acuerdos que hubo previos a la independencia por parte del gobierno de México, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos tan entrelazados, hasta ahí estamos tan vinculados, tan relacionados en los dos mundos. Entonces es imposible pensar que la independencia de México es algo que es desde un punto de vista, por ejemplo, en España no se puede considerar negativo. Al contrario, yo creo que en España se celebra por parte de los mexicanos y por parte de la gente que está relacionada con los mexicanos que viven allí, la independencia de México como una fiesta nuestra y como una fiesta propia. Y de hecho los españoles que vivimos aquí la celebramos exactamente igual. Yo el 16 de septiembre con mi familia pues lo celebro siempre. A mí no es que me vuelva loco el pozole, pero a mi mujer le encanta. A mi mujer le encanta y nos chingamos un pozolito, pero como tiene que ser, ¿no? En ese sentido. Entonces estamos muy cerca, estamos muy vinculados, estamos muy relacionados, y pues tenemos que tratar de evitar que la gente siga metiendo ruido y siga creando odio, o que siga creando división, o que siga creando polarización en algo que es ridículo, que no tiene ningún sentido, porque somos hermanos, hablamos de la misma forma. Yo no estoy aquí hablando en náhuatl, o no estamos hablando en latín, estamos hablando en español, y lo hacemos desde hace mucho tiempo, ¿no? O cambiemos de personaje y de villano. Vamos a cambiar a los chilenos, a esos nadie los entiende. Hablan un español muy extraño. Esos no hablan español, esos hablan chileno. Sí. Yo por eso te digo, creo que el tema de la independencia de México fue un suceso, y desde el punto de vista del libro pues muy interesante, porque él lo que te quiere transmitir es que fue un verdadero caos, un desmadre. Que lo fue, ¿no? Es una guerra civil, y que se intentaba cada uno pues hacer lo que se podía, y se hacían cosas buenas y se hacían cosas malas, como todo en la vida, ¿no? Pero una vez concluido, pues hubo después un reconocimiento, un establecimiento de relaciones, y a partir de ese momento un hermanamiento absoluto. Las migraciones de los españoles a México que ha habido, las migraciones de los mexicanos a España también. Estamos tan relacionados, somos familia, ¿no? Eso no lo va a cambiar nadie. De hecho, la idea de la madre patria, ¿no? Que se ha ido borrando. Esa idea en mi generación, cuando yo estaba chavo, se usaba mucho lo de la madre patria, que era pues España. Y lo hemos ido borrando del lenguaje, déjame que te haga una reflexión también. Por ejemplo, aquí hay una obsesión con borrar el tema del 12 de octubre, como fiesta Día de la Hispanidad, con borrar el tema de la historia de Colón, de Hernán Cortés, de todo este tipo de cosas.
el día 12 de octubre es la fiesta nacional de España. Igual que el día 16 de septiembre es la fiesta nacional de México. Entonces, cuando nosotros celebramos nuestra fiesta nacional, no la estamos celebrando en contra de los mexicanos, la estamos celebrando por el orgullo que nos da haber tenido una historia como la que tuvimos, con sus sombras y con sus claros, con sus luces y con sus sombras. Y estamos muy orgullosos de esa historia, igual que México celebra su 16 de septiembre, en contra de España, que no es en contra de España. Sí, que no debería de ser. No debería de ser. Y yo no creo que lo sea tampoco. Y aparte, históricamente viene a ser en contra del Reino de Castilla. Si nos vamos a ser muy precisos, no es España. Es el Reino de Castilla, que era un el Reino de Castilla fue cuando llegaron los españoles aquí, exacto. Pero en la independencia ya era España, en ese sentido. Entonces, en la celebración del Día de la Guerra y la Independencia en México, pues tenemos que sentirnos tan orgullosos y no utilizarlo como una especie de arma arrojadiza, porque al final se convierte en un boomerang. Sí, claro, te estás disparando en la pata. Sí, ¿no? Sí, porque la mayoría de los mexicanos somos productos del mestizaje. Si no hubiera habido esta mezcolanza, no existiríamos la mayoría de los mexicanos. No, imagínate, si nosotros nos estuviésemos quejando todo el día de que es que nos conquistaron los romanos, es que nos conquistaron los cartagineses, es que vinieron los godos y nos conquistaron, y vinieron los musulmanes y nos conquistaron, y vinieron los franceses y nos conquistaron. No, pues entonces no acabaríamos con nadie, con nadie. De trauma, hace mucho tiempo que dejamos de mirar para atrás solamente para ver las cosas bonitas, ¿no? Y aprender de los errores para no volver a cometerlos. Claro. Y tenemos puesta la vista en el frente. Si nosotros hubiésemos tenido esa especie de egocentrismo, en el sentido jamás hubiésemos entrado en Europa, jamás hubiésemos aceptado la moneda única, jamás tendríamos una economía consolidada como la que tenemos en el momento en España. Tú no podrías visitar a 24 países sin necesidad de llevarte el pasaporte, como lo haces ahora mismo. Es decir, habríamos... se hubieran aislado y encerrado en los traumas históricos. Exacto, ¿no? Es decir, hubiésemos seguido encerrados en nuestro propio... en nuestra flagelación, ¿no? Exacto. Flagelándote vamos al corte. por todo esto. Pues vamos al corte. Porque el güey se estaba durmiendo. Mi nombre es Adriana Layali. En esta ocasión traemos un poco de Paco Ignacio Taibo II, del libro Miguel Hidalgo. Muy en la periferia del complot se encontraba un cura de pueblo, el de Dolores, avejentado. Solo tenía 57 años, Miguel Hidalgo, que había dudado mucho antes de sumarse al complot. Querían la independencia para la Nueva España, el fin de la sociedad de castas. Los soplones, los funcionarios, los bien enterados en los últimos 2 meses, cuando las noticias de la conspiración comenzaron a filtrarse, los miraban con cierta ambigüedad. A veces decían de ellos que la cosa estaba en manos de gente poco temible, que eran unos conspiradores de poca ropa, que organizaban bailes entre los soldados de Celaya para conquistarlos, que leían poemas, o que provocaban en las fiestas insultando a los gachupines y hablaban de independencia y revolución. Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Mantener un sistema de drenaje sanitario eficiente y seguro es nuestra prioridad y una responsabilidad de todos. Asegúrate que los desagües de tu casa o negocio canalicen el agua de patios y azoteas a la calle y no al drenaje sanitario, para evitar colapsos de tubería, socavones y derrames de aguas negras durante este temporal de lluvias. Así, nos ayudas a cuidar tu salud, nuestras áreas naturales y la imagen del destino. Seapal Vallarta. Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos. Mi nombre es Adriana Layali. Continuamos con Paco Ignacio Taibo II, del libro Miguel Hidalgo.
La primera reacción del alto clero realista fue intentar recuperar la Virgen de Guadalupe para sus filas. Es por ello el edicto del arzobispo Francisco Javier de Lizana, donde dice: «Viva la Virgen de Guadalupe, que no vive con el que se niega que sea virgen, ni con los que revuelven y amotinan a los países de esta señora». Pero el intento fracasó y se vieron obligados a encontrar otra virgen que contraponer a la traidora. Eligieron para tal operación ideológica a la Virgen de los Remedios, a la que se tenía como protectora de inundaciones y fiebres malignas en la Ciudad de México. Le pusieron las insignias de capitana general y la posicionaron con niños vestidos de ángeles y de nobles aztecas que arrojaban pétalos de flores. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Bueno, ya volvimos. Gracias, maestro Salvador Carrillo, por estarnos escuchando. Adelante, César, llévanos donde nos quedamos ahorita en al cierre del programa, por favor, pues, César. No sé, yo lo único que quiero transmitir, yo no sé si eso lo dije en antena o no, pero sobre el tema del 12 de octubre. No, lo dijimos ahorita, lo platicaste ahorita en la pausa. O sea, que no lo dije en antena. No, yo te decía, por ejemplo, nosotros en España celebramos el 12 de octubre porque es nuestra fiesta nacional. Y es nuestra fiesta nacional porque es un momento importante para la historia de España. Es cuando se pasa de la Edad Media a la Edad Moderna. Es cuando España se configura ya como nación, en ese sentido. Y es cuando existe el nacimiento o la fusión de dos mundos que no se habían encontrado antes, y que es la única vez en la historia que pasa algo por el estilo, ¿no? Es decir, así, de golpe, sí. Cuando nadie se lo espera, ¿no? Entonces, para nosotros es una fecha muy importante, estamos muy siempre orgullosos de tener esta fecha, y esta fecha no la utilizamos como un arma arrojadiza contra nadie, es decir, no estamos orgullosos de que el 12 de octubre haya sido la fiesta nacional de España porque le vencimos a alguien o porque le hicimos daño a alguien o porque conquistamos a alguien y nada por el estilo. Estamos orgullosos porque fue un hito que yo creo que ha sido inigualable en la historia universal. Y en el 16 de septiembre necesitamos hacer lo mismo. Es decir, necesitamos estar orgullosos de lo maravilloso que ha sido construir nuestro país y que tengamos lo que tenemos en estos momentos, pero no tenemos que andar echándole la culpa a nadie por qué nos hicimos esto, por qué no tiene ningún sentido, es ridículo. Sí, digo, al final, y luego con este encuentro de los dos mundos, digo, a veces se nos olvida mucho cómo la corona, y satanizamos, ¿no? Todo el periodo hispánico de América. Esos 300 años luego empezamos a construir una serie de historias negras, ¿no? Que les gusta mucho a muchas personas, esa historia negra para encontrar esos grandes demonios y enemigos del pasado. Pero se nos olvida que la corona española generó políticas de protección y de cuidado de todas las comunidades, ¿no? ¿Qué quiero decir? Se cuidaba mucho los pueblos de indios y los pueblos de españoles, que no se entraran a vivir españoles a los pueblos de indios, a cuidar esas comunidades. ¿Qué se hace en los países que hace Inglaterra? Anglosajones. Con los países, ¿qué pasó en las colonias anglosajonas? La extinción. La Nueva España no fue colonia, era un reino. Un virreinato. Pero el reino de México y el reino de la Nueva Galicia, y después va a haber otros, pero son en calidad de reinos. El reino de México y el reino de Nueva Galicia, que constituyen un virreinato, como el reino de Castilla y el reino de Aragón. En ese nivel los van a poner en la corona española. Así, está al mismo nivel. Y luego, ¿qué pasa con los anglosajones? Hay una estrategia de exterminio y de agarrar los que hay, y hay que encerrarlos en una reserva, ¿no? Y la corona española no, sí hace políticas de protección de los pueblos originarios de América, ¿no? Sí va a haber explotación, sí va a haber... pues como la hay ahora también, estamos en el siglo XXI y tenemos explotación hoy en día también. Pero tengo muchos amigos que navegan por la bandera de la izquierda, que les encanta esa historia de que los españoles son los malos y vinieron y nos conquistaron y nos impusieron su lengua y su cultura, su Dios. Mira, te voy a poner un detalle, Yo cuando llevé a mi hija por primera vez a una escuela, la directora de esa escuela, cuando se enteró que yo era de origen español, sentado en una representación de un teatro y tal, me dijo:
disculpe que le diga, pero aquí nos fue muy mal con los españoles. Ah, caray. Digo, ¿cuándo? La semana pasada o el tema. Digo, no, es que aquí hubo un señor que era Nuño de Beltrán, que fue un genocida y se masacró al pueblo. Tal. Y yo estaba un poco despistado, porque yo la verdad es que no tenía mucha... No me había documentado antes de llegar a México de todas estas cosas. Yo estaba bastante... ¿Quién era ese? Entonces ya empecé a leer. Porque claro, cuando te dicen este tipo de cosas, pues te interesas, ¿no? Entonces empecé a leer. Y lo primero que vi, y una cosa que me llamó bastante la atención, era el tema de las guerras del Mixtlán y todo ese tipo de cosas y tal. Que, como siempre, es decir, hasta aquí habían llegado los españoles, para poder conquistar la zona, ¿no? En una zona de gente que le llamaban chichimecas. Los propios aztecas, a la gente de aquí le llamaban los chichimecas. Eran las tribus salvajes fuera de la civilización que en náhuatl chichimeca significa perro. Es decir, ese era un enfoque de cómo ellos veían a las otras tribus. Eran los inferiores. Sentido. Entonces, cuando llegan los españoles aquí, no llegan solos. No, llegan con un ejército de tlaxcaltecas, llegan con un ejército de mexicas también, llegan con un ejército de indígenas que participan en todas y cada una de las campañas a las que se someten. Claro. Entonces, hay un tipo dirigiendo el asunto, pero aquí estábamos metidos todos en el ajo. Todos en el ajo. Y eso súmale todo el odio entre tribus se ve reflejado en las guerras. Estos son los chichimecas, yo soy tlaxcalteca, pues eres mi enemigo y te voy a destrozar. Y punto, ¿no? Y fíjate, una cosa bien curiosa es que cuando a este tipo, al conquistador el rey se entera, le llega información de que era un sinvergüenza y que era un verdadero criminal, ¿sabes lo que hacen? Le hacen un juicio, lo cargan de cadenas, lo meten en una galera, lo mandan para España y muere en una prisión. ¿Juicio de visitación le llamaban? Me parece. Exactamente como pasa aquí ahorita, cuando agarramos a un tipo que es un sinvergüenza y que lo mismo le hacemos aquí, ¿no? Y siempre la discusión de la condición del indio, ¿no? Que las casas es el que demuestra ese debate. Fray Bartolomé es el que manda cartas de lo que pasa en y luego yo estuve buscando a ver si tenía algo que ver con este señor y gracias a Dios pues no tenía nada. Sí, por la directora que le dijiste. Por la directora, a lo mejor es que antes de irnos hay un capítulo chiquito del cual no quiero irnos sin platicarlo, la guerra de las vírgenes. Ajá. De cuando Miguel Hidalgo agarra aquel manto enorme pesadísimo y obliga a unos indios a cargarlo a todas las batallas. Sí. Horrible, y cómo los españoles agarran a la Virgen de los Remedios. De los Remedios. Que es chiquita. Y en medallita y en su figurita. No, cuántos miles de medallas para que la llevara todo el mundo. Un tipo español en Ciudad de México ve el negocio. Sí. Y imprime un montón de estampitas y se las vende al ejército español para que se lo pongan en el sombrero, en el saco. Pero vio el negocio y dijo, de aquí soy. Y lo narra bien padre en el capítulo. Y en las batallas pues se veía el estandarte enorme de la Virgen de Guadalupe. Nada práctico para cargarlo por la sierra, ¿no? La guerra. Había un grupo de indígenas que eran los encargados de cargarlo. Nada más. Y del otro lado, todos los españoles con su Virgencita de los Remedios. Con su estampita, con su medallita. Entonces, es la guerra de las vírgenes también. Sí. Bueno, y al final el tema de la religión está tan intrínsecamente relacionada con nuestra cultura aquí en México como la está en España también. Bueno, no sé si, seguro que conoces que en España también hay una Virgen de Guadalupe y que es anterior a esta. Entonces, pues no sé si lo de Juan Diego... Bueno, ahí lo dejo. Hay un libro que se llama Fra Juan de Zumárraga. Es parte del mito. Juan Diego es parte del mito. Hay toda una historia. En diciembre lo veremos. En diciembre volvemos. Hay un par de libros. El de Fran de Zumárraga y la Inquisición, creo que se llama ese libro. Y luego está el de Quetzalcóatl y la Virgen de Guadalupe, ese sí lo escribió David Braden, ese sí me acuerdo del autor, que habla de toda esta construcción del mito de Juan Diego, de la Virgen de Juan Diego, que además sirve para también generar cohesión y construir cohesión, ¿no? Sí, claro, y además, y para recuperar un poco el simbolismo religioso de que estaba en manos de un enfoque que no era el que tenía que estar, entonces se manipula muy bien la situación. Seguimos manipulando hasta la fecha, constantemente, es decir, con todo lo que se necesita. Entonces, de esa forma, en aquel momento se manipulaba con la religión, ahora se manipula de otras formas. De otras maneras, ¿no? Con la historia. Con la historia. Con las narrativas de la historia, ¿no? Que es, este sexenio ha sido un sexenio
que ha recurrido a la historia para manipular a las pero para transmitir un mensaje, pero que ¿no? afortunadamente también ha reinterpretado mucho de la historia, lo que hace que a los que nos gusta leamos de las dos partes, ya no nos quedemos nada más con una línea de la historia que era la oficial, sino que también releamos a otros autores. Que desde los 70 hay una historiografía mexicana crítica, ¿no? Desde los 70 surge una historiografía mexicana crítica solamente interesante. en los historiadores. Miren, en el pueblo llano, ¿no? Yo les voy a dar un enfoque que es el que me encanta de lo que estoy viendo en este programa. Es la primera vez en estos 6 años que veo dos personas con una completa diferente ideología, riéndose, platicando, hablando con total libertad, respetando el punto de vista de los otros, sin tener que criticarnos, ni insultarnos, ni polarizar, ni decir nada. Entonces, ojalá que todo México fuese como son ustedes. Ay, gracias. Es que eso es lo que sí. La persona con las que menos coincido en el centro universitario, en la forma de ver el mundo, con Rosendo. Y él también, pero es respetar al otro. Pues un aplauso para ustedes. No, gracias, es impresionante, la verdad. Aunque me hace enojar el vato. Él se enoja solo. No, gracias, César, por decirlo. Qué bueno que lo digas. Siguiente programa, para darle fin a este programa, vamos a hablar de la consumación de la independencia. Vamos a hablar de Iturbide, de Guerrero y de lo que siguió después. ¿Lorenzo Zavala es el autor? El autor es Lorenzo Zavala. Porque además, Paco Ignacio Taibo le pega mucho a Lucas Alamán. A ver si son capaces de enfocar por qué fue México en las guerras de independencia de toda Hispanoamérica, por qué fue el único país que transicionó a un imperio mientras que el resto transicionaron a repúblicas. Marco González nos está escuchando y es el invitado de la próxima semana. Ahí está la tarea, Marco. Vamos a ver si nos puede llevar por ahí. Es cierto, nosotros nos convertimos en imperio y toda Latinoamérica fueron repúblicas. Pero ahorita, ¿cómo están? Es la Te voy a lanzar un quizás. ¿Y puede ser que? ¿Puede ser que realmente no querían la independencia? Sí. Sí. No, claro, o sea... ¿Ni siquiera Iturbide? No, claro. Iturbide vio la oportunidad y dijo, de aquí me agarro sin saber a dónde voy. Se los madrugó. Se los madrugó. Exactamente. De entrada Hidalgo nunca. No, Hidalgo nunca la pensó. No. Morelos sí, pero Iturbide era realista. No, claro, era realista. Y que además lo describe bien interesante Paco Ignacio Taibo II en el libro, ¿no? No, pues lo encuera. Oye, ya para irnos, César, yo sé que tú no te gusta como escribe Paco Ignacio Taibo II, no coincides con sus planteamientos muchas veces, quiero decirlo más positivamente. ¿Recomiendas el libro? Sí. Mira, a mí lo que me gustó del libro es que está escrito en un tono jocoso, desde mi punto de vista. A él no le gusta a nadie de los héroes de la independencia, porque te lo deja prácticamente claro, que era una banda, que eran un grupo de gente desorganizada, un desmadre, todo lo que tenían. Pero yo creo que es un libro que arroja muchas luces en un discurso oficial, pues que lo tenemos aprendido desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo creo que sí que lo recomiendo. Pero igual que lo recomiendo a él, también recomiendo leer a Zunzunegui, también recomiendo, por ejemplo, leer que es doctor en humanidades. Ya me acuerdo que tú dijiste la otra vez que te vi que él no era doctor en historia, pero sí estuve buscando y sí es doctor en humanidades, en ese sentido. Y también recomiendo, por ejemplo, a alguien que me gusta mucho como también novelista histórico, porque yo creo que esto es una novela histórica, prácticamente, que es el libro que te dejamos de ¿cómo se llama? Un día de furia. Un día de cólera. Un día de cólera. De López Reverte, ¿no? Entonces, es también otro novelista histórico. De Pérez Reverte. Ahorita ya para irnos, el 2 de mayo del 2025 es viernes y te quiero invitar, César, si me lo permites. Claro. Bueno, también, si Susana todavía nos digo, si la maestra Susana nos sigue, capaz de que ya si la maestra Susana nos sigue aceptando aquí en el programa, el 2 de mayo, viernes. Yo tengo 60, ya. Para hablar de este libro. Ah, pues sí, perfecto. De un día de cólera. Un día de cólera, okay. Porque es la independencia de la España. Independencia de Lo España. platicamos el 2 de mayo del 25. Primero, maestra Susana, que nos dé chance de seguir en el programa, ¿no? Por supuesto, aquí estaré si me permiten. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Pues vámonos y muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos el próximo programa, que va a estar invitado Marco Antonio González. Y bueno, gracias a la maestra Susana Mendoza Carreño, gracias César, gracias Zoraida por estar aquí. Gracias a los al Rosendo no le doy las gracias. Chepe, muchas gracias. Gracias, Rosendo. El enojón de siempre, ya saben quién se enoja aquí. Cambió el disco. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Expresión Universitaria presentó
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.